Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Grada FM, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido esta jornada, que ha sido mucho y mayoritariamente bueno. Vamos con el fútbol femenino, con la voz de Luis Aranda. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Francho. ¿Qué ha pasado en nuestra segunda federación? Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Hay que decir que no ha sido mala jornada para los equipos aragoneses. Todos han conseguido sumar, a excepción de Valdefierro, así que si te parece analizamos un poquito. Mira, en segunda red la Sociedad Deportiva Huesca ha conseguido una victoria muy importante por 1-0 ante el Sporting. No solo es importante la victoria por sumar de 3, que evidentemente es lo que marca la diferencia en la clasificación, sino porque en este 2025 la Sociedad Deportiva Huesca sigue invicta y porque cada vez está metiendo rivales más abajo. Al final, yo creo que están haciendo un muy buen trabajo y estos 3 puntos son fundamentales, como decimos, no solo para sumar, sino para meter más rivales abajo, que hace que tenga muchas menos opciones de tener problemas al final de la competición. Por otro lado, hemos metido mucha gente abajo ya, ¿eh? Sí, con esa victoria. Así es. Dejamos bendecida a Esther Sancho la semana pasada. Ya nos decía que ellas consideraban que era pues una final para poder, pues bueno, conseguir mantener al equipo y seguir en esa línea ascendente. Lo están demostrando, ¿eh? Tienen ganas de salvar el equipo, se ve, se nota. Y lo que hablábamos ya durante estas últimas semanas, la modificación del sistema, yo creo que al equipo le ha venido muy bien, ¿Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino con qué nos ha sorprendido? Porque marchaba lejos de casa. Pues sí, marchaba a Pradejón, es uno de los campos bastante complicados, que hace normalmente mucho aire, es difícil jugar allí, Pradejón se está jugando la vida, no suma puntos, no gana, y bueno, pues el Zaragoza Femenino ha rascado un empate que seguramente no era, pues lo buscado, pero no me parece tampoco mal punto. Zaragoza está en una zona muy tranquila, sí que es cierto que tiene que tener cuidado, porque al final son 26 puntos, está todo el lío alrededor de los 18-20. Bueno, hay una distancia muy prudente, pero sobre todo que no se nos despisten. Vamos con los próximos rivales de las nuestras la próxima semana. Sí. Pues mira, la Sociedad Deportiva Huesca tendrá que viajar hasta Oviedo para jugar con el Real Oviedo. Un hueso muy duro, pero bueno, hay que jugarlo, evidentemente, y están en buen momento. Quizás es el rival indicado para poder darle una sorpresa bien dada. Vamos a ver qué tal esta semana. Y el Zaragoza recibirá en el Mudéjar al Rayo Vallecano, un equipo que también está en zona intermedia, que ya no se está jugando demasiado, ni por arriba ni por abajo, pues más de lo mismo. A ver si las de Samu pueden seguir sumando con 3. ¿Qué ha pasado en la tercera? Porque ya nos has adelantado que tu Valdefierro no ha conseguido un resultado positivo. ¿Qué ha pasado, Luis? Bueno, a ver,
ahora mismo estamos en una dinámica bastante negativa, sobre todo a puntos. El equipo trabaja muy bien entre semana, pero cuando llega el fin de semana, pues bueno, no sé si analizarlo sobre nervios, sobre un poquito presión. Ellas saben que, bueno, pues que todo el trabajo que llevamos durante todos estos años no nos está viendo reflejada en la clasificación, y sí que es cierto que estamos jugando un poquito acelerados, un poquito aceleradas. Eso nos lleva a no tener la pausa y la calma suficiente para tomar buenas decisiones, y al final los pequeños detalles son los que no estamos haciéndolos bien. Y el fútbol en este tipo de categorías, los pequeños detalles son los que te marcan todo, y a día de hoy pues no lo estamos haciendo bien. Entonces, pues bueno, derrota por 1-2 contra Mislata, que es un equipo, pues bueno, que no tiene mucho nivel, no tiene nada excepcional, pero que nos ha sabido jugar, nos ha sabido mover, y nuestras prisas no nos han dado, no nos han dado. Pero bueno, por otro lado sí que tenemos dos buenas noticias. Pues bueno, Discóbolo La Torre, el equipo retirado, era el equipo que le tocaba al Zaragoza femenino, victoria por 0-4, y una muy buena victoria del Club Deportivo Ebro en su casa contra la Nucia, que es un equipo, pues bueno, que va en una zona intermedia, en una zona de mitad de tabla, pero sí que es cierto que tiene muy buenas futbolistas, y el Ebro las sorprendió bien sorprendidas, la verdad. Victoria por 3-1 del Ebro, que bueno, que seguramente que es una victoria que les hace seguir creyendo. ¿Contra quién jugáis la semana que viene? Pues Levante Las Planas contra Ebro, La Nucia contra Valdecierro, nos toca viajar, y Zaragoza contra Fonsanta. Bueno, y vamos ya con la preferente, que ha habido sorpresa, ¿no? Bueno, no sé si sorpresa, al final GEA y Real Zaragoza pues son dos equipos que están muy en forma. Evidentemente, pues Real Zaragoza, futbolistas con mucha más juventud, pero con nivel, con criterio, con una buena presión tras pérdida. Pues bueno, al final empate a uno entre dos muy buenos equipos, ¿vale? Si quieres analizamos un poco todos los resultados. Cosmos 3, Vamos 0 con ello. Gancho. Real Zaragoza 1, como decíamos, 1 Egea. Ricla 0, 6 Balsas. Peñaferranca 2, 2 Next Level. Zaragoza Femenino 1, 0 Valdecierro. Unión 1, 1 Delicias. Y Estadio Casablanca 3, 0 Sociedad Deportiva Huesca. Tenemos protagonista, ¿no? De la preferente, precisamente. Tenemos protagonista de la preferente. Pues vamos con ella. Buenas noches. Muy buenas Buenas noches. noches. Hoy te dejo la primera pregunta, Luis. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Noemí, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Muy bien, aquí estamos. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que creo bueno, todas las personas vinculadas al fútbol femenino están esperando bueno, que la responsable del fútbol femenino del Real Zaragoza pueda contestar. La mía es muy fácil. ¿En qué momento está el Real Zaragoza y a dónde quiere llegar el Real Zaragoza con fútbol femenino? Bueno, pues estamos en un momento muy bueno, muy positivo. Como bien habéis dicho, tenemos equipo muy joven con expectativas, lógicamente a largo plazo, no muy largo, pero la idea como responsable sí que fue que estuviese instaurado lo que es el germen del Real Zaragoza femenino. Ahí está, llevamos ya 3 años trabajando y yo creo que no nos vamos a marcar un techo, va a ser hasta donde nos dejen llegar. Es decir, las jugadoras van a ser las que van a marcarnos el camino. Es verdad que son jóvenes, hoy por ejemplo hemos tenido un partido muy duro, como bien habéis comentado, Egea muy bien plantado y lógicamente tienen mucho margen de mejora. Entonces yo creo que va a ser hasta donde nos dejen. De cara al año que viene pues trabajaremos en la tercera red y a ver qué pasa, qué nos sorprende con la nueva estructura del fútbol femenino. Noemí, para los que no te conozcan, ¿cómo llegas al fútbol femenino y cómo llegas a la dirección del área del fútbol femenino en el Real Zaragoza? Bueno, he de decir que empecé con el Real Zaragoza, con la Liga Genuine, con los chicos que tienen allí con discapacidad intelectual, porque yo formaba parte de la estructura de la Federación Aragonesa. Yo he sido seleccionadora de Aragón, junto con Miguel Ángel Tolosana, durante cerca de unos 12-13 años estuve. Entonces, bueno, por conocedora del fútbol femenino, por trabajadora del Real Zaragoza, pues se unieron dos campos en los que
apostaron por mí por cercanía, por conocimiento y porque creo que he demostrado que soy conocedora del fútbol femenino y de muchas chicas que han pasado por mis manos. Luis, Luis te ha hecho una pregunta y ya no te quiere hacer ninguna pregunta más. Yo no, por lo que se ve. Ninguna más. Pues yo sí que te voy a yo sí que te voy a preguntar, Noemí, ¿cómo ves la salud del fútbol femenino? Tú que eres conocedora, que conoces perfectamente, pues bueno, tanto las categorías inferiores como todo lo que estamos viendo en Segunda Federación, el buen trabajo que, por ejemplo, ha hecho la Sociedad Deportiva Huesca, también empezando muy chinachana, ¿no? Poquito a poco, como entiendo que también es el modelo del Real Zaragoza, ¿no? El ir creciendo chinachana poquito a poco. Yo no te voy a preguntar por el techo, pero sí por la realidad del equipo. Chicas muy jóvenes, extremadamente jóvenes, sí, pero que les está tocando bregarse en una categoría que hay que tener el culo pelado, ¿eh? Bueno, yo soy conocedora del fútbol femenino, como bien he dicho, y creo que una manera de aprender también es esto, ¿no? Siempre nos encontrábamos contra rivales en las selecciones en las cuales no llegábamos a entender por qué nos sacaban tanta diferencia, ¿no? Y eran de la misma edad. Entonces llego a la conclusión, todo esto está en mi cabeza, en mi cerebro, en que si podemos competir desde jovencitas metiéndoles lo que a priori yo y todo el Real Zaragoza entiende que puede dar salida a nuestro fútbol, ahora estamos en un momento muy enriquecedor, ya no solo por el Real Zaragoza, sino por todo lo que ha llevado el fútbol femenino hasta ahora. O sea, yo me siento partícipe de haber hecho y he puesto un granito de arena, pero es que es una auténtica barbaridad si te vas a todas las ligas, la de chicas que están practicando ahora mismo el fútbol. Eso era imposible cuando nosotras jugábamos o cuando yo era seleccionadora buscando jugadoras. Ahora es un bendito problema. Todo el mundo se pelea y va a los campos y ve jugadoras que dices, ostras, si la tuviese en mi equipo, pues es que es verdad, y antes eran 4 contadas con los dedos. Bien es cierto que también la veteranía es un grado, que muchas veces con Luis sí que lo hablo, y que sí que es verdad. También es verdad que la estructura del fútbol femenino no estaba creada de esta manera cuando nosotros empezamos en este camino. Ahora es verdad que de repente nos plantamos al año que viene en tercera red, no era nuestro objetivo a priori, y probablemente va a ser también complicado porque voy a seguir apostando por la juventud de mi plantilla. Yo te voy a lanzar de las dos últimas. Una, vais a establecer, al igual que hace el masculino, pues sinergias, convenios con otros clubes, esa por un lado, y por otra, la eterna pregunta, ¿cómo va a ser la relación del Real Zaragoza con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que lleva muchísimo más trecho que el equipo del León en esta categoría? Bueno, nosotros en el Real Zaragoza seguimos trabajando con la misma dinámica que el masculino. Tenemos nuestros club convenidos y los que no son club convenidos, yo, como bien he dicho antes, tengo muy buena relación con todos los clubes y, por supuesto, con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Yo hablo muchísimo, tanto con Rubén como con Carlos, y tengo muy buena. Igual con Belmut también estoy hablando muchas veces y no tenemos ningún... No, yo creo que en esta vida hay que ser coherentes y a todos nos gusta el fútbol y todo lo que sea potenciar al fútbol femenino y crecer no tiene por qué, podemos ir todos de la misma mano, no hay ningún problema, ni yo quiero pisar a nadie, ni quiero que nadie venga, no, creo que todo lo que han hecho y todo, nadie les puede quitar lo que han hecho hasta ahora. Ahora es verdad que han aparecido otros clubes que apuestan, como bien habéis nombrado a Huesca, yo también nombraba al de Fierro, nombra muchos clubes que han apostado por el fútbol femenino y nos llevamos todos bien. Bien es cierto que queremos todos lo mejor, eso está claro, pero eso también enriquece el fútbol. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Eso significa que hay chicas actualmente que hacen muy bien su trabajo, esté en el club en el que esté. Entonces yo creo que podemos estar todos en el mismo saco y continuar y siguiendo trabajando con ellas, porque el objetivo es ese, trabajar por y para ellas, para que tengan las mejores herramientas, para que sean mejores y, por supuesto, que lleguen a ser jugadoras profesionales. Pues Noemí Navarro, un placer tenerte aquí en la grada, la responsable del femenino del Real Zaragoza. Nos alegra muchísimo el oír esas palabras, el que estamos aquí todos pues para hacer crecer el fútbol femenino. De hecho, las chicas van a tener muchísimos más clubes donde poder elegir y yo creo que entre todas vamos a conseguir que el fútbol femenino
pues tenga un referente, ¿no? Un referente lo más arriba posible. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un abrazo, Noemí. Que vaya bueno. Gracias. Un saludo, Bueno, hasta Luis, luego. vamos con Bueno, la Francho, preferente. buenas noches, un saludo. Entonces, ahí tenemos a Rafa Gracia. Buenas noches, Rafica. ¿Cómo ha ido la liga? Pues como toda la semana, súper interesante, Francho. Así que vamos con el grupo primero. Había un muy buen partido entre el quinto y el Alto Ricón. Ha conseguido el quinto sacar el resultado por 2-1. Sadavense 0, Santa Anastasia 1. Un Peñaferranca 0, Sariñena 1. Un Sariñena que van ahí alternándose la clasificación de descenso con el Xavi, que también ha conseguido ganar esta semana 3-2. El Caseta se ha impuesto en un derbi zaragozano al Delicias por 1-3. La Escuela de Huesca, el Internacional, ha ganado 1-0 al Jacetano. Robres ha conseguido ganar 2-1. Además, un Robres que viene de una semana un tanto complicada porque sufrió una alineación indebida con el Casetas y en principio le han concedido los puntos al Casetas, pero veremos un poco cómo termina. Y ha conseguido sobreponerse y ha vuelto a ganar una semana más al Ranillas, Ontiñena 2, Peñafragatina 0 y finalmente el Fraga 0, Gurrea 3, ¿vale? La clasificación sigue Robres líder a pesar de lo que te comento del tropiezo, porque está absolutamente intratable con 44 puntos. Caseta se coloca segundo con estos 3 puntos con un 43, empatado a puntos con el quinto que tiene 43 también. Santa Anastasia se asoma ahí con 42, Urrea 40 y luego tenemos Ontiñena y Sietamo con 36, el Internacional. Yo creo que esas 7 posiciones tienen opciones todavía, ¿no? Y por la parte de abajo, pues con los resultados favorables de Sariñana en estas últimas semanas, que ha ganado 2 semanas seguidas, y del Sarillena, que también ha conseguido ganar 2 de los últimos 3 partidos, pues ha metido a la Peñafraga, o sea, el Fraga Fútbol Base abajo en descenso, con 23, la Peñafragatina con 16, Delicias con 12 y Jacetano con 9 puntos. Así que está súper interesante. ¿Tú crees que la zona baja quitado, bueno, va a estar entre Sariñena, el Xavi, se va a ir saliendo y entrando gente o ya tenemos 2 puestos muy definidos como el del Jacetano y el del Delicias y ya el resto, Dios dirá? Pues parece que la Peñafragatina con 16, Delicias con 12 y Jacetano con 9 pues están muy abajo, sobre todo Delicias y Jacetano. Jacetano es verdad que últimamente está perdiendo por la mínima, pero no consigue sumar, y el Delicias lleva un punto de los últimos 15. Y luego pues es que está el Fraga Fútbol Base con 23, Aviñena con 25, el Finden con 25, Renías con 26, Aviñaniego con 27, que están todos muy juntos. Entonces yo creo que ahora mismo, si los 3 de abajo no reaccionan, pues habrá una plaza a lo mejor pues para 3 o 4 equipos, así que iremos un poco viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, pues ya tenemos lío, tenemos también despachos en este grupo 1. ¿Cómo va el grupo 2? Pues el grupo 2 había varios partidos interesantes. El derbi que comentamos el otro día, ¿no? El Borja 1, Magallón 0, San José 3, Alcoriza 1. Un partido que me ha llamado muchísimo la atención, que es el Cariñena 5, Atlético Teruel 0. No por el resultado, que aunque eso ha abultado, no me llama la atención, sino porque ha habido 8 amarillas y una expulsión de Osanz en el último minuto, con un resultado muy abultado. Montecarlo 0, Alcañiz 1, Alcañiz que conseguía ganar en el campo de Montecarlo. Herrera 0, Cella 2, un Cella que venimos nombrándolo hace semanas, que tuvo 2 o 3 refuerzos y ha salido del descenso, si no me equivoco. El Sporting Alcañiz 2, Escalerías 1, este resultado mete en un lío importante al Escale. Calatayud 3, Mores 2 y Mayén 3, Cariñena Atlético 1, y luego pues el partido de la jornada que teníamos en SIUECA 2, Sporting Pradillano 0. A nivel de clasificación, pues se queda Cariñena con 51 puntos y el Illueca con 50. Y luego tenemos ya por debajo al Cañiz con 43. Perdón. Y Calatayud con 39 y Praiano con 37. Ya se abre ahí una brecha con eso. Y la parte de abajo, pues que está súper interesante, porque el Sporting ha conseguido ganar hoy, tiene 14 puntos, Alcoriza tiene 15. Pero luego tenemos a Herrera con 19 y con 21 puntos tenemos Mores, Escalerías y Cariñena Atlético, con 22 al Cella y con 23 al Montecarlo. Es decir, Montecarlo lleva 5 semanas seguidas sin perder, entonces pues está súper interesante, incluso más abierto, ¿no? Aquí yo creo que
el Alcoriza y el Sporting, si reaccionan, pueden engancharse con ese grupillo, y la verdad es que aquí en este grupo parece que la parte de abajo va a estar más disputada que la parte de arriba, que parece que tiene dos claros candidatos. Hay dueño, ¿no? En la zona de arriba. Comentábamos la semana pasada ese derbi de la Redolada, ese derbi comarcal entre el Borja y el Magallón. Se la ha llevado por la mínima el Borja. Ha sufrido, para ganar a Magallón. Es que al final son dos equipos que tienen los dos 29 puntos. Entonces es que al final han ganado los mismos partidos, han empatado los mismos partidos, han perdido los mismos partidos. Entonces al final pues es que tenía que ser un 1-0-0-0-0-1. Es muy complicado ver resultados tan contundentes, ¿no? Como hemos visto en el caso del Cariñena, incluso ese 2-0 del Illueca con el Praiano. No sé cómo se habrá dado el partido, pero bueno, sí que es cierto pues que ahí tenemos a los 4 primeros, pues que de los 4 primeros solamente el Calatayud ha perdido un partido los últimos 5, nosotros no han perdido ninguno de los partidos. El Illueca lleva 5 victorias, Cariñena lleva 4 victorias y un empate, Alcañiz lleva 3 victorias, 2 empates, y el Calatayud sí que lleva 4 victorias y una derrota. Y el Pradillano, pues que ahora está pasando una época que le está costando un poco más, ¿no? Pero bueno, ya llevando 37 puntos, o sea que yo creo que al final el Pradillano, con un muy buen gusto por el fútbol y haciéndolo muy bien, pues puede ser juez de la competición, porque hoy es verdad que no le ha dado susto al Illueca, pero yo estoy convencido que es un equipo que puede dar algún que otro susto. Pues tenemos comentario. Lánzanoslo. Ah, no, pues no. Había leído el comentario, perdonad. Se nos han callado. Tenemos protagonista, eso sí. Que me dice Jandro, no, comentario no, protagonista sí. Pues vamos con él, con Rodri. Buenas. Rodrigo Meñaca, jugador del Club Deportivo Cariñena. Muy buenas noches, gracias por estar en la Grada FM. Te tenemos que preguntar, pues bueno, por esa manica, ¿no? Que habéis conseguido hoy. Viendo el resultado, ¿ha sido tan contundente el juego del Cariñena contra el Atlético Teruel o engaña el resultado? Bueno, yo creo que engaña un poco, porque el Atlético Teruel es un rival difícil. Lo que pasa que nos hemos adelantado pronto. Ha sido la primera parte 2-0, pero ellos han tenido una ocasión clara antes del descanso que si lo hubieran metido, pues hubiera cambiado la cosa. Y luego nuestro campo es difícil, raro, no es lo normal. Y nosotros en la segunda parte hemos seguido y al final pues les hemos metido 5, pero no... Es engañoso el resultado. Yo comentaba, hola Rodrigo, encantado de saludarte. He comentado un poco al principio que me había llamado mucho la atención porque había sido un resultado muy, muy abultado, ¿no? en cuanto al marcador, ese 5-0, pero que había habido muchas tarjetas, ¿no? Entonces me llamaba un poco la atención. Yo creo que le estás un poco corroborando, ¿no? Que el partido no ha sido tan tranquilo y tan pues como aparenta el resultado, ¿no? Que ha sido más disputado que otra cosa. Sí, hasta el 3-0, 4-0 ha sido un partido igualado. O sea, en nuestro campo al final, cualquier despeje que vaya al campo, cualquier saque de banda o cualquier córner, al final puedes meter gol y te puede acercar al marcador y no estás seguro ni con un 1-0, ni con un 2-0, ni con un 3-0, no estás seguro. Entonces yo creo que al final ellos han estado bien, yo creo que no, es engañoso totalmente. Y lo de las amarillas lo demuestra, que ha sido un partido disputado, ha sido un partido con muchas faltas, con muchos parones y que hemos tenido la suerte de meter 5 goles y al final pues el resultado es el que es, pero no refleja lo que se ha visto en el campo. Hablando de este grupo donde parece que la cosa en la zona alta está relativamente muy encarrilada, ¿cómo estás viendo tú la competición y cómo estás viendo el regreso del Cariñena a la preferente? Hombre, yo creo que desde el principio se vio que, lo de meternos a los 3 equipos que bajamos de tercera en el mismo grupo, pues es un poco raro porque siempre se ha hecho como una especie de reparto, pero al final pues se ve que el Borja ha quedado un poco
se ha quedado un poco atrás, pero al final de los 3 que hemos bajado estamos Cariñena y Llueca a un punto, y Alcañiz, que siempre suele estar ahí, y Calatayud, que también suele estar ahí, estamos arriba. Entonces es un grupo muy difícil, que en cualquier resultado negativo de los de arriba puede influir, y, y al final pues estamos a 8 puntos, que de aquí a lo que queda a final de temporada puede ser determinante. Cualquier resultado malo, cualquier racha de partidos malo puede terminar en lo que quede en la clasificación final. Es verdad, Rodrigo, que al final es un poco llamativa la clasificación, porque sí que es cierto que vosotros y el Illueca, yo creo que os vais a disputar, si no ocurre nada extraño, la liga, ¿no? Pero es verdad que hay rivales ahí detrás como el Alcañiz y el Calatayud que son peligrosos, y a mí me llama un poco la atención que al final digo, joder, Cariñena, que es a priori, yo creo que para mí el máximo favorito, que no habéis perdido ningún partido. Entonces dices, joder, sin perder ningún partido solamente tengo a un punto a mi rival más directo, ¿no? Que pues es verdad que habéis empatado 6. ¿Esto lo comentáis o vais un poco día a día en este sentido? Porque quiero decir, es muy complicado, ¿no?, terminar la liga sin perder ningún solo partido, y es un poco frustrante decir, joder, no he perdido ninguno, y tengo solamente al Illueca a un punto, que ha perdido 3 partidos, pero por contra ha empatado solamente 2. Bueno, sí, a ver, al final la diferencia de perder y empatar un partido es un punto. Entonces, o sea, es verdad que no perdemos, no hemos perdido ningún partido, llevamos sin perder desde la temporada pasada, pero si no sacamos los partidos adelante, si no conseguimos los 3 puntos, aunque el Illueca pierda, si gana más partidos que nosotros, están cerca. Entonces, al final se decidirá todo al final de temporada, que da igual, o sea, el objetivo es ascender. El objetivo es estar en tercera el año que viene, y da igual quedar primeros o ser el mejor segundo de los 2 grupos. Pero es que no nos supone nada. O sea, estamos convencidos todos que el partido que perdamos va a llegar, pero tiene que llegar siendo que no perdamos, o sea, que la diferencia sea de 3 puntos. Porque ya que estamos primeros y hemos estado toda la temporada primeros, pues seguir. Sí que es cierto, Francho, que yo creo que este año, que como en el otro, a pesar de lo que estábamos comentando un poco al principio, ¿no?, que habían caído todos los recién descendidos, y encima equipos potentes, ¿no? Pues, muy potentes. Un clásico, el Illueca casi un equipo muy potente de tercera división, Borja también, aunque solamente sea por población, pero fijaros qué curioso es que cayendo los 3 equipos de tercera división, el segundo lleva 6 puntos más que el primero del otro grupo, con lo cual prácticamente lo que está comentando Rodrigo, ¿no?, que quedando segundo en este grupo, si se sigue con este puntaje más o menos normal, el segundo también se va a asegurar, ¿no?, ese ascenso, que al final de este año, este grupo que a lo mejor otros años puede estar un poco más disputado, más igualado, este año va a tener muchísimas recompensas ese grupo 2 en esa segunda posición. Rodri, y en el caso de que, bueno, consigáis el acceso por la vía directa, siendo primeros de liga, la temporada que viene te veremos en tercera división con el Cariñena. Hombre, ojalá, esa es la idea. Eso ya no depende de mí, eso depende de la directiva, del entrenador, del presidente. Eso ya no depende de mí, pero ojalá. Yo llevo ya 3 años en Cariñena, me encuentro como en casa. Entonces, ojalá, pero eso no depende de mí. Pues Rodrigo Meñaca, un placer tenerte aquí en La Grada FM. Lo dicho, seguiremos tus andanzas y, por supuesto, la del Club Deportivo Cariñena, que, como bien dice Rafa, es un clásico de nuestra tercera división y tiene que volver. Un saludo. Un saludo y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Rafa, pues nos vamos a tener que marchar ya rápidamente con la tercera división y con Laura Ferrer. Un placer, cuidarse esta semana. Vamos con la tercera división. Vamos con Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Francho y amigos de La Grada.
Buenas noches, por decir algo, que ya sé que todos llevamos el luto por dentro, con este Real Zaragoza que semana a semana nos lo pone bien difícil. Pero bueno, vamos con la tercera, No, pero que déjame parece que está la cosa... apuntar un poquito. Te dejo, nos lo ponen muy difícil y si a ti no te salen las cosas, te viene justo y aún encima te hunden un poquito más, te ayudan un poquito más a hundirte, porque hay que decirlo, pues todavía si cabe te hunden más. Pero bueno, vamos con Desde la tercera, luego. si no me voy a calentar. Nos ponen el pie para hundirnos, pero es así, es lo que. Vamos con la tercera, que si no la liaremos. Con esa jornada donde teníamos dos adelantados, como siempre el Club Deportivo Ebro, que recibía al Épila del Carmen. Victoria muy contundente de los arlequinados, 4-1. Así es, buen partido del Club Deportivo Ebro, con goleada incluida. Además, se estrenaba como goleador Marc Prat, que se estrenaba además en el minuto 2. Todo hacía presagiar que iban a caer los goles, y en esta ocasión así fue, porque el segundo vino además de penalti. Rodi no fallaba. 2-0 se fueron al descanso. A veces ya sabemos lo que es esos resultados de 2-0, pero además cuando recortaba distancias el Épila en el minuto 60. Pero al final, bueno, pues Vela en un disparo raso hacia el tercero, y el cuarto también repetía Vela en una vaselina para dejar ese 4-1, y además con la expulsión de Dani Acirón, entrenador del Épila, que acabó expulsado, y un Club Deportivo Ebro que estaba a expensas de lo que pudiera hacer hoy el Huesca B, que luego comentaremos, pero bueno, que ahí sigue a la estela, no es el líder, pero sigue muy cerquita y muy de cerca a los azulgranas. Teníamos partido de la Corona, el Almudévar que recibía al Almunia, victoria por la mínima, pero los 3 puntos se han quedado en casa. Sí, se han quedado a casa en un partido además que acabó en polémica. Había mucho en juego, muchos nervios, poquito a poco se van sucediendo las jornadas y ya sabes, ¿no? Ya sabéis que cuando entremos en esos 12-10 últimos partidos, que está a puntito, pues todavía los nervios, si cabe, se reflejan más. El gol de 20 Milla en el minuto 58, pero pues a partir de entonces, fíjate, hasta 12 cartulinas incluidas las expulsiones por parte de Briz, que vio doble amarilla en el minuto 58 del Almunia. Luis Han, el 88, también era expulsado frente al Almudévar. Y bueno, porque prácticamente casi todo el mundo cartulina. Iván Ballestero, el entrenador del Almunia, también acabó expulsado, y al final, bueno, pues esas trifulcas, ya digo, todo producto de los nervios. Veremos al final también temas sanciones que pueden caer después de lo acontecido, pero como digo, los 3 puntos se quedaron en Almudévar, y con tanto en juego, pues a veces los nervios juegan malas pasadas. Pues vamos con el líder, con la Sociedad Deportiva Huesca B, que recibía a Lutrillas en la base aragonesa del fútbol 3-0. Pues también incontestable, frente a un Lutrillas que en esta ocasión decimos que plantea siempre muy bien los partidos, no suelen encajar demasiados goles, pero el partido del Huesca fue bastante cómodo, ¿no? El líder en el minuto 3 ya Alex Calvo marcaba, mejor dicho, el primero, rompiendo así esa pizarra del Pitu Lerga. El segundo llegó en el 26, obra de Bejarano, y ya en el 46 Novial se hacía ese tercero, dejando prácticamente sin opciones a Lutrillas, que esta no es su guerra, pero que bueno, que se marchó con esa derrota, y para el Huesca B, que sigue como líder comandando la clasificación de esta tercera ref aragonesa. Y volviendo a la senda de la victoria, el Cuarte recibía al Belchite, y ojo, porque sigue abonado el empate, 1-1. Sí, pues es que es prácticamente una misma película cada semana, ¿no? Cuando decimos que al Club Deportivo Cuarte le está costando mucho esta temporada la zona, digamos, de la delantera, hacer goles y sacar los partidos adelante, no ha sido por contra en la defensa, porque ahí está la defensa con Rafa Hidalgo bajo palos, que tan solo han encajado 12, pero ya digo que es insuficiente, ¿no? Porque prácticamente se repite semana sí, semana también el mismo comentario. El gol de Hamza en el minuto 22, y luego llegó el empate en una falta lateral que Paco Blasco pues marcaba ese 1-1, un puntito que le sabe muy bien al Belchite, que de hecho esta semana, si no me equivoco, marca la salvación. Vamos con la sorpresa, yo no sé si decir sorpresa, pero bueno, el Zuera, que se mete en playoff
1-0 ha vencido al Calamocha. Bueno, pues quizás no es tanta sorpresa, ¿no? También es verdad que son equipos parejos. El Calamocha tiene 27 puntos, un poquito más de experiencia en esta categoría, pero el Fuera trabajó muy bien la victoria, se la trabajó muy bien. Le daba 3 puntos Soriano para tener muy bien encaminado la salvación y lo que pueda venir. El gol de Jaime Gracia en el minuto 64 y también se mostraron muchas tarjetas, hasta 8. Se nota que, como digo, en cada jornada hay muchísimo en juego y cada vez que, conforme vaya avanzando el calendario, pues todavía si cabe veremos partidos. Los nervios a veces, bueno, pues hay que ser también a veces contundente y bueno, jugártela en el tema tarjetas, pero también ha sido un partido con muchas cartulinas amarillas mostradas por el colegial. Vamos al Caspe Tamarite, empate 2-2. El Caspe que parecía que cogía fuerzas la jornada pasada frente al Fuentes y se ha vuelto a cortar esa progresión, pero bueno, al menos un puntico, ¿no, Laura? Sí, lo que ocurre es que, bueno, se dejó remontar un 2-0. A veces decimos también que es muy peligroso el resultado de 2-0 porque cualquier gol del contrario o cualquier del contrario del rival te mete en el partido y es lo que sucedió. Fíjate que de nuevo y por doble, porque hizo doblete, el espigado jugador Fran Rotellar fue el autor de los 2 tantos. Todo hacía pensar que ese minuto 4, en el 36, 2-0, pero antes del descanso Albert metía precisamente al Tamarite en el partido y en el 81 pues Gutiérrez empataba de penalti, eso sí, pero reparto de puntos y un Caspe que tendrá que seguir trabajando muy mucho de lo que resta de temporada y de competición. Vamos con el Fraga Fuentes, el Fraga que se ha despachado con 2-0 ante un Fuentes que ya empieza a flaquear. Sí, un Club Deportivo Fuentes que se empieza a complicar mucho con esas últimas derrotas y esta última también en la estacada. Los goles fueron de César y de Rivera, y un Club Deportivo Fuentes que, si no me equivoco, es ahora el que marca la última posición con 20 puntos. Es verdad que está a 4 de salir del descenso, que es el que marca la salvación, como decíamos anteriormente, el Club Deportivo Belchite, pero se está complicando mucho el Fuentes y veremos a ver. La próxima jornada luego la repasaremos. Partidos fáciles no los va a tener nadie, porque ninguna competición, ningún rival es fácil, pero es verdad que el Fuentes parece que ha caído un poquito en esa situación complicada. Y vamos con un clásico de nuestra tercera división, el Binefar, que recibía al Atlético Monzón. Tablas, 1-1. Bueno, pues a veces esto también pasa. En los derbis, fíjate que el Binefar además había denominado Día del Club, todo el mundo tenía que pasar por caja, por taquilla, y a veces este tipo de partidos, estos derbis suelen acabar en empate como así fue. El Risolano adelantaba en el minuto 29 al Atlético Monzón, se ponía por delante el conjunto montisonense, y en los minutos finales, en el 89, y no quería porque fue en propia puerta, Cofrades empataba o le daba ese gol que al final a la postre fue esas tablas entre Binefar y Monzón, y un Binefar que también pues desaprovecha una oportunidad, se mantiene en esos puestos de playoff de ascenso, pero un poquito más distanciado tanto de Ebro como de el líder, que es el Huesca B. Pues también ha habido tablas en el Endeiza, el Andorra que ha empatado a 0 con el Brea. Así es, yo creo que a nadie dejó contento ese 0-0, la Andorra, porque una victoria lo hubiese dejado en puestos de playoff y al Club Deportivo Brea fuera del descenso. Hombre, puntuar fuera de casa siempre es más positivo si luego lo refrendas en tu propio feudo. Un puntito repartido de puntos, como digo, pero que no dejó contento a ninguno de los dos, Francho. ¿Qué partidos tenemos la semana que viene? ¿Qué nos puedas decir de los chulos para ir a ver? Y es que de los chulos ves cualquiera, porque es que, ya digo, hay mucho en juego, hay muchos nervios ahora. El sábado es el único partido que se va a jugar el sábado, es el Tamarite, va a recibir al Fraga, con ese igualdad en la clasificación, y ya para el domingo la Almunia Cuarte, Épila Caspe, ojito a ese partido, Monzón Andorra, el Brea recibirá al Almudebar, fíjate cómo están también las cosas por la parte baja de la tabla, Calamocha recibirá al Binefar, el Belchite en el Tejar al Club Deportivo Ebro, buen partido, el Fuentes recibirá al líder, es decir, el líder viajará hasta el Farorillo Rojo, que lo marca ahora el Club Deportivo Fuentes,
y el Utrillas Zuera. Por lo tanto, pues jornada 23ª ya en esta tercera red con interesantes partidos, yo creo, pues por la zona ya media, por la zona baja, por la zona alta. Cualquier partido, bueno, pues seguro que comentaremos sorpresas el próximo fin de semana, que las habrá. Pues aquí con la voz de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, buena semana, hasta luego. Vamos con la segunda federación, con Héctor Brau. Muy buenas noches, Francho. Muy buenas noches. En una jornada que, bueno, hemos tenido más arena que cal. Sí, la verdad es que ha sido buena jornada para nuestros equipos, quitando la nota negativa que la ponía el Barbastro visitando el complicado campo de la Arenas. Pues por lo demás creo que la jornada, la nota, por así decirlo, negativa la pone Barbastro y Deportivo Aragón, pero bueno, por el resto pues muchos goles, muchas porterías a cero también, y a ver si continuamos con esta racha en segunda federación. Pues si te parece, vamos con el análisis. Comentabas lo del Barbastro en Govela, pero bueno, según las crónicas, los de Dani que hicieron un buen partido frente al que ha sido líder durante todas estas jornadas y que ahora pues colidera la clasificación con el Eibar B. Sí, eso es. Al final, pues bueno, los dos arranques, ¿no? Tanto de la primera parte como de la segunda parte, pues condenan mucho al Barbastro de no puntuar y no sacar nada positivo de Govela, porque bueno, al final, aunque pues todos sabemos que el Arenas pues lleva toda la temporada, por así decirlo, entre primero y segundo puesto, venía de una racha de tres jornadas consecutivas sin ganar, y bueno, pues sabíamos que iba a ir a por todo, ¿no? En ese partido frente al Barbastro, que aún así pues lo intentó por todos los medios el conjunto de Dani Martínez, y bueno, creo que no tuvo fortuna, y bueno, pues sigue en puestos de descenso. Sí que es verdad que después de hacer el gol, pues creció, ¿no? el conjunto del Somontano, y incluso tuvo pues opciones, ¿no? de sacar algo más, que lo más justo pues hubiera sido quizás pues un empate, ¿no? Por cómo fue el devenir del encuentro, pero como te digo, pues una derrota que dentro de lo que cabe puede entrar en las quinielas, pero sí que es verdad que el tiempo apremia, y no sale el Barbastro de la zona roja y tiene que empezar a apretar los dientes, porque al final si no va a ser muy complicado. Vamos con el Deportivo Aragón. Visitaba al líder, al Eibar B. Y bueno, tú seguro que has visto el partido. Nos podrás decir y analizar qué es lo que han hecho los chicos de Emilio Larraz. Bueno, pues el Deportivo Aragón que bueno, al final pues creo que este partido, ¿no? es el por así decirlo, el devenir, ¿no? de la temporada del Deportivo Aragón. Los primeros 20 minutos han sido prácticamente de dominio absoluto, ¿no? del conjunto armero, y aparte pues Calavia ha hecho muchas paradas espectaculares para evitar que el conjunto local ganara el encuentro por más diferencia de goles, pero como te digo, sí que es verdad que el conjunto de Emilio Larraz este año no está fino, ¿no? Sobre todo de cara a portería, y bueno, pues al final ha tenido que volver de vacío de las instalaciones de Umbe, y bueno, pues cae a ese puesto de playout, y bueno, pues veremos qué nos depara las próximas jornadas, pero como te digo, muy cerca del peligro el conjunto de Emilio Larraz, que una semana nos da una de cal, otra semana nos da otra de arena, y está en una situación muy comprometida porque no termina de arrancar con 2-3 jornadas sumando de 3, y así es muy complicado el salir de la zona de peligro. Tenemos comentario, nos dice Jandro, lánzalo. Dice Jorge Uriel, ¿cómo está la parte alta de la segunda red? Ostras, que cómo está. Está que salta chispas, hablando precisamente de lo que ha hecho el Deportivo Aragón. La semana que viene recibe a la Sociedad Deportiva no, a la Sociedad Deportiva Egea, no, que me estoy yendo a Lutebo. Es que ya son muchas horas, maño. Pero si te parece,
Vamos con lo que ha hecho la Sociedad Deportiva Egea antes de entrar con lo que hizo ayer el Utebo y ha hecho el Teruel, porque, ay amigos, ay, qué alegría me ha dado a mí la Sociedad Deportiva Egea hoy. Sí, la verdad que bueno, yo ya no sé qué decir. Me encuentro repetitivo todas las semanas con la Sociedad Deportiva Egea, porque sí que es verdad que está haciendo una temporada espectacular y bueno, pues los resultados están a la vista, ¿no? Hoy ganaba 3-0, creo que además ha pegado un golpe encima de la mesa, porque además, aparte de ganar a un equipo, pues por así decirlo, rival directo, que ya considero rival directo por meterse en esos puestos de playoff, pues creo que, si no me equivoco, lo deja a 6 puntos de la zona de playoff a la Unión Deportiva Logroñés y pues bueno, continúa Chinachar el conjunto de Iván Martínez y todo lo que se proponga lo conseguirá, porque aparte de jugar bien, hacer un juego muy efectivo, está dejando muchas jornadas la portería a cero, y eso en esta categoría es súper importante, y más para estar arriba. Pues cayó el transatlántico, cayó la UDL, que de hecho ha sido una semana con muchísima polémica por parte de los aficionados del conjunto riojano, pues que por lo que se ve no estaban muy contentos con los precios de las entradas que había puesto la Sociedad Deportiva Egea, que recordemos era día del club hoy, es decir, hoy todo el mundo, todo Dios, fuera socio o no, pasabas por caja. Pues bueno, no está mal la cosa. Esos 3 puntos que se quedan en casa y, como bien dice Héctor, pues un rival directo que conoce lo que es jugar en Luchan. Y otro que también jugaba con un rival directo era el Utebo de Juan Carlos Beltrán, que vencía de manera tremendamente contundente a un Club Deportivo Alfaro que yo personalmente, lo decía en la narración, esperaba algo más, ¿no?, del conjunto riojano. Tenemos con nosotros pues a un chaval, un juvenil de 40 años que sigue jugando al fútbol y que lo hace a las mil maravillas. Que nosotros que Machote. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí tenemos al juvenil de 40 años corriendo más que muchos chavales con 22. Machote. Bueno, lo intentamos. Sí, la verdad que la gente en esta categoría se ven pocos de mi edad, por no decirte ninguno. Bueno, alguno quedáis. Pero bueno. Lo primero, para los que no te conozcan, porque habrá chavales que no tendrán ni puñetera idea con él, ¿por qué lo de Machote? Bueno, lo de Machote viene de familia, ¿no? A mi padre le decían así, a mi abuelo le decían así, y bueno, ya sabes, esto pasa de generación en generación y me ha tocado a mí. Dale, Héctor. Buenas noches, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, victoria importante, ¿no? Otra vez para volver a ganar, sobre todo en casa en Santa Ana. Lo hablábamos pues semanas atrás, ¿no? Que habías pasado un bachecillo al acabar el año, incluso en los primeros partidos de enero. ¿Cómo se siente el vestuario después de pues, instalarse prácticamente durante toda la temporada en playoff, y dónde está el techo de este Utebo? Bueno, sí que es verdad que pasamos una racha un poco mala, ¿no? Que nos costaba puntuar. Pero bueno, a ver, nuestro hándicap durante la temporada pues ha sido fuera de casa, ¿no? Que nos ha costado mucho sacar los partidos, sacar puntos. Y sí que es verdad que ya del mes de diciembre y enero, pues en ese sentido hemos mejorado, porque por lo menos la portería la hemos dejado a cero en estos últimos 4 partidos fuera de casa. Tuvimos el bache del Anguiano en casa, que en Santana no habíamos perdido ningún partido, ¿no? Y claro, cuando no puntúas fuera y pierdes en casa, ya la cosa se pone un poco fea. Pero bueno, sí que es verdad que ahora hemos vuelto otra vez a la senda de la victoria. Ayer hicimos un partido, yo creo que de los mejores a lo mejor de la temporada en nuestra casa. Sí, fuimos muy serios. La primera parte fuimos muy superiores al Alfaro. Nos fuimos con 2 goles al descanso, que podía haber sido alguno más. Sí que es verdad que luego en la segunda parte, pues bueno, tuvieron ellos pues 15-20 minutos buenos, pero bueno, dejamos la portería a cero, que también lo necesitábamos, sobre todo en casa, y pues nos llevamos los 3 puntos. Y bueno, como habéis dicho antes, la zona alta pues está poniendo pues al rojo vivo, porque creo que de los 7 primeros han ganado 6 equipos.
Fíjate, me decía el presi, hacía muchísimo tiempo que no iba físicamente allá a narraros, y me decía, hoy que vienes, eres el talismán, hoy vamos a ganar. Digo, joder, macho, me está metiendo aquí una presión tremenda. Pero hablando con Mese, que ayer pues no pudo jugar porque estaba sancionado por acumulación de tarjetas, le pregunté y me dice, va, tú tranquilo, si está machote en el centro de la defensa. Hoy, sin problema. No sé, macho, te las tiran al bote, ¿eh? Bueno, la gente me quiere demasiado, yo creo, ahí en Utebo. Ya llevo unos cuantos años, pues soy, un compañero Marín y yo somos los únicos que quedamos del año del ascenso y bueno, la verdad que la gente allí me quiere bastante. Creo que también me lo he ganado, ¿no? Porque la gente no regala nada. Y bueno, pues cada vez que juego 5 minutos 10 o todo el partido como ayer, pues intento disfrutarlo porque la verdad que esto me encanta. Para mí la edad es un número. Tengo las mismas ganas que hace 20 años y voy a seguir así. Yo no pienso en el día de mañana, pienso en disfrutar lo de hoy. Estos años en el Utebo están siendo maravillosos y ojalá podamos repetir pues lo de estos últimos años, claro. Si no me equivoco, el Utebo creo que no ha caído de la zona de playoff en todo lo que llevamos de temporada. Ahora se ha instalado también el Egea ahí en las posiciones altas de playoff. Estáis simplemente 4 o 5 equipos en un puño de 6-7 puntos. Están empezando a pinchar también Arenas, Eibar, que llevaban una muy buena racha durante la primera mitad de la temporada, también están empezando a caer. Falta ese arreón final del Teruel, qué bueno sería, ¿no? Ver a 3 equipos aragoneses metidos en el tramo final de temporada y eso dice mucho, ¿no? De cómo está el fútbol aragonés en este momento. Pues sí, pues como has dicho, nosotros sí que es verdad que durante toda la temporada hemos estado pues prácticamente en playoff, todo lo que llevamos de hasta ahora, ¿no? De temporada. El Teruel sí que es verdad que empezó un poquito bastante floja la temporada, pero bueno, ya estamos viendo los últimos resultados, que se está metiendo arriba. Hoy ha ganado 5-0, contundente victoria. Fuera de casa está siendo solvente, está dejando la portería a cero y está sacando los puntos. Y lo mismo el Egea, ¿no? El Egea, bueno, está imparable. O sea, lleva una racha espectacular. Hoy le ha ido la U de Logroñés, que es pues fiel candidato, ¿no? Al ascenso en este grupo. Y a los 15-20 minutos iban 3-0. O sea, qué decir, ¿no? Y portería a cero otra vez. Pues le está yendo todo de cara y pues a ver lo que les dura la racha. Pero vamos, se han metido arriba, se han instalado ahí en la tercera plaza y pues por lo que se ve, pues hay 6-7 equipos que vamos a estar ahí si todo va bien. Y ojalá pues estemos todos los aragoneses ahí metidos en playoff. Sería genial, está claro. Yo te tengo que preguntar, porque siempre lo digo en las retransmisiones, aparte de lo del juvenil de 40 tacos, tú has jugado en el histórico Logroñés. Sí. Y ahora, sí. ¿qué te supone pues encontrarte, por desgracia, pues con la desaparición del Club Deportivo Logroñés, pues esa división, la UDL, la Sociedad Deportiva? Yo no te voy a engañar, ya creo que todo el mundo sabe cuáles son mis colores. No los he escondido nunca. Yo soy de la Sociedad Deportiva por muchas razones, pero sobre todo pues porque considero que es un modelo precioso el empezar desde abajo como hicieron ellos. ¿Y qué supone para ti ahora el enfrentarte a estos equipos? Pues mira, el problema de Logroño que hay ahora y que hubo entonces cuando yo estuve, jugué en el Club Deportivo Logroñés, que ya no existe, porque ahora está la SD y la UD. Y yo jugué, pues el año que yo estuve, pues estuvo conmigo de entrenador, estaba Quique Setién. Era un equipo, pues que había hecho un proyecto espectacular para intentar ascender a segunda división, porque antes era pues la segunda B, ya sabéis. Y fue un año pues súper difícil porque, bueno, ese año en Logroño había 3 o 4 equipos con el nombre de Logroñés, 2 estaban en tercera, 2 estábamos en segunda B. Y fue un año difícil porque, bueno, empezó a haber impagos y fue una temporada complicada. Se empezaron a ir jugadores que vinieron a principio de temporada, pues había una plantilla pues espectacular. Había muchos jugadores que habían jugado en primera división. El míster, ya te estoy diciendo, era Quique Setién, pues que allí había jugado también él, internacional, bueno, todos lo conocemos.
y la temporada terminó pues siendo un desastre. Salvamos la categoría, pero bueno, luego por impagos pues el Club Deportivo Logroñés desapareció. Y ahora pues no es en el Logroñés, con estos dos Logroñés que están en el grupo, no es con el que yo estuve, con el que yo jugué, pero bueno, hace un mes y medio fui a jugar a las Gaunas y bueno, me encanta, ¿no? Volver allí y revivir todo, pues ese año fue para mí espectacular. Sí que es verdad que fue difícil, pero ese estadio, la afición que había y la gente, pues es bonito recordar esos momentos de esos años, que han pasado muchos años. Ya han pasado, han pasado. Han pasado. Yo coincido contigo, es una gozada narrar en las Gaunas, ¿eh? Es una pasada. Sí, la verdad que sí. Tiene una mística, no es el viejo Las Gaunas, pero bueno, tiene menos mal que el UTV te da muchas alegrías. tenemos comentario de un aficionado del UTV, uno de los aficionados, pues bueno, con más peso. Dice Jorge Uriel, 22 de 23 jornadas en playoff. Solo caímos en la segunda jornada. ¿Eso os pesa, David? ¿El qué, perdona? Si os pesa el tener esa responsabilidad, lo que dice Uri, ¿no? 22 de 23 jornadas estando en puestos de playoff. Y más como se está apretando la cosa por ahí arriba. Sí, bueno, a ver, estos años atrás, el primer año nos metimos en playoff y fue, pues nadie lo esperaba. El año pasado fue un poco parecido, pero sí que es verdad que este año, pues el equipo, la plantilla, lo que ha crecido el club, la masa social, por todo, pues sí que es verdad que nosotros, pues queremos jugar otro playoff, no hay que engañar a nadie. Tenemos una plantilla súper competitiva, sí que es verdad que ahora pues se han ido jugadores, han venido otros, ya sabéis, el mercado de invierno es lo que tiene, pero tenemos una plantilla súper competitiva en todos los puestos. Este año las lesiones nos están respetando bastante y pues sí que cuando ves que... Se nos ha congelado. Vamos a ver si lo podemos recuperar al bueno de Machote. ¿Se Ahí me lo escucha? tenemos. ¿Se te escucha? Vale, que decía que bueno, que por ejemplo ayer con el Alfaro, que vine a jugar aquí a Santana, y si ayer nos pasa, pues nos saca del playoff y se meten ellos, ¿no? Pues es que al final sí que nos pesa, la verdad que pesa porque nosotros queremos estar ahí, queremos jugar otro playoff y pues por todo lo que te he dicho, ¿no? Porque el club ha crecido una barbaridad en todos los sentidos y es una obligación, ya no hay que engañar a nadie, o sea, es una obligación para nosotros intentar jugar el playoff y si no se consigue, pues bueno, habrá sido un fracaso entre comillas, pues para nosotros sí, está claro, ya pues la temporada está avanzada y bueno, hay que pegar el último arreón para estar donde estamos y seguir hasta el final y bueno, pues es que estamos a 6 puntos del primero, pero es que pierdes un partido y sales del playoff, entonces pues lo que te digo, hay que aguantar el tirón. Esta semana vamos a la Ciudad Deportiva, bueno, ya ves cómo está el filial. Pues es que el que no se juega algo por abajo se lo juega por arriba. Entonces, todos los partidos van a ser importantes, pero no vamos a pensar más allá del domingo porque nos equivocaríamos. Eso te quería comentar, que la semana que viene pues visitáis a la Ciudad Deportiva domingo a las 12. Siempre son los derbis, ¿no? En general, en estas categorías no hay nada que ver en clasificación ni en rivales, porque al final son partidos totalmente diferentes. Además, creo que en todas las categorías el Utebo contra el Real Zaragoza siempre ha habido muchísima tensión. ¿Y qué partido encontráis en la Ciudad Deportiva con un condicionante también, que el césped no está en su mejor momento de las instalaciones de la Ciudad Deportiva? Eso Juan Carlos Beltrán lo tendrá muy bien ojeado, porque además a él, de la forma que le gusta jugar. ¿Qué esperáis del partido del domingo en la Ciudad Deportiva? Bueno, pues recordando un poco la ida en Santana contra ellos, fue un partido complicadísimo, pues porque nos fuimos 2-0 al descanso y nada más salir en la segunda parte nos metieron un gol y estuvimos sufriendo hasta el final. Ellos tienen jugadores muy jóvenes, muy talentosos y bueno, ahora pues eso ha dado la casualidad de que se han metido ahí en la parte de abajo y bueno, ya sabes, luego jugar los partidos cuando estás metido abajo, esos nervios y ese no querer perder, pues te juegan malas pasadas. Sí que es verdad, como has dicho, que nos han dicho que el césped está un poquito mal, por no decir bastante,
Pero bueno, tendremos que llegar allí a ver lo que nos encontramos. También te digo que hemos jugado este año en campos de césped natural que estaban verdaderamente horribles y no va a ser nada nuevo encontrarnos un campo de césped natural que no esté en las mejores condiciones. Seguro que a ellos les perjudica por la manera en la que juegan y a nosotros, pues por supuesto que también, porque como ya habéis dicho, ya sabéis cómo juega el Utebo, los equipos de Beltrán. A nosotros nos gusta tener el balón, jugar mucho y bueno, si está el césped mal, pues pues habrá que acostumbrarse, aclimatarse y a ver qué tal se nos da el partido, claro. Pero vamos, que seguro 100% que el que quiera llevarse algo de allí va a tener que sufrir, vamos a tener que sufrir y pues ojalá, ¿no? Ojalá el filial pueda salvar la categoría, pero bueno, los puntos nosotros ahí no vamos a regalar nada. Bueno, machote, la última. Y vamos a meter el vídeo de la rueda de prensa, hablando precisamente Juan Carlos Beltrán de esta, pues bueno, de cómo está el campo. Aunque, espera, que me dice Jandro que tenemos comentario. Vamos con él y ya te hacemos la última. Aidezcón, sería muy bonito, impresionante para el fútbol aragonés que entraran en el playoff Utebo, Egea y Teruel. Joder, ¿dónde hay que firmar eso? Pero ya. Pero, Sí, y que se salvará el Deportivo Aragón y la Unión Deportiva Albastro. Oye, ojalá, claro que sí, claro que sí. Ojalá. La última, para este juvenil de 40 años. La temporada que viene, ya sé que vas a decir, hombre, queda mucho, tal y cual. ¿Seguiremos disfrutando de machote o no? Seguro que sí. O sea, yo, ya, como ya te he dicho, yo no pienso en retirarme para nada. Es que no se me pasa ni por la cabeza. Tengo ganas, me encanta el día a día, me encanta entrenar. Ya sabéis que esta categoría pues es muy exigente porque, bueno, prácticamente entrenamos todos los días, menos un día a la semana de descanso. Y bueno, a mí esto me gusta, lo vivo, me encanta y ojalá pueda jugar, pues no te voy a decir muchos años más, pero unos cuantos años más, sí, yo estoy dispuesto. Pues con este juvenil de 40 años que llegó a jugar en el Club Deportivo Logroñés, nos despedimos. Te dejamos bendecido, amigo. Hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Y una vez que se baja de la grada, nuestro amigo Machote se sube, el jugador del Club Deportivo Teruel, Ander Dufour. Muy buenas noches, Ander. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vaya partidazo que os habéis marcado, amigos. Así voy yo con la garganta. Sí, bueno, sí que es verdad que un poco ya era hora, ¿no? Llevábamos muchos partidos en cuanto a juegos siendo regulares y nos estaba costando, siempre acabamos 1-0 o 2-1 sufriendo y yo creo que ya el equipo, el míster, el cuerpo técnico ya se lo merecían un poco acabar un partido, disfrutar y acabar por los últimos 5 minutos con esa sensación de, como quien dice, de tranquilidad, ¿no? Ostras, pero ¿nos podíais haber guardado un par para el partido que viene? Joder, a ver si había dicho a Perú antes, que se lo hubiera guardado para el fin de quién, pero bueno, el que viene hace buena semana de entrenos y yo creo que, pues eso, vamos a Estella y Zarra. Sabemos que es un partido complicado, sobre todo ellos ya son fuertes, vienen de, bueno, han perdido hoy contra la Guernica 0-2, pero yo que soy navarro y ya he jugado ya varias veces, ya les he comentado en autos volviendo que, hostia, que ese campo es jodido y que vamos a tener que hacer las cosas muy bien pues para tener opciones de ganar. Mercatondoa no es un campo fácil, ¿eh? Allí Lizarra y el Lizarra en su casa es un rival muy duro de roer. Tú me imagino que como jugador navarro que eres, les habrás explicado pues las dimensiones de Mercatondoa, lo jodido y complicado que es jugarles allí y sobre todo, pues bueno, que os van a salir a cara a perro desde el minuto 1 porque están abajo en la clasificación y todo pasa por, pues bueno, por intentar rascaros algo positivo. Sí, lo que te digo, ahora además parece que nosotros pues venimos de una buena dinámica, ellos vienen de una racha un poco de los últimos 2 partidos algo más flojos, creo que el fin de pasado perdieron las Gaunas y hoy han perdido en casa con el Guernica, pero yo creo que Unai se va a encargar de que el equipo, de que no nos relajemos y yo creo que la gente es consciente de que eso, como digo, para tener opciones de puntuar o de intentar ganar, vamos a tener que hacer las cosas muy bien y es un campo muy, muy complicado, sí. Habéis comenzasteis, mejor dicho, la temporada
de manera muy, muy complicado, ¿no? Un verano muy, muy convulso para el club, luego pues muchas bajas de jugadores, muchos jugadores nuevos también, cuerpo técnico. ¿Cuál ha sido la base, ¿no? Y digamos el antídoto que os ha hecho cambiar tanto del primer tercio de temporada a estas últimas jornadas que vais como un auténtico avión y estáis ya un pasito, ¿no? De entrar en ese playoff? Pues yo creo que la paciencia, ¿no? Sí que es verdad que el cuerpo técnico era nuevo, jugadores quitando cabetas y tal, y éramos todos prácticamente nuevos, no nos conocíamos y siempre, pues sí que es verdad que gente nueva y así, pues cuesta arrancar. Y Unai desde el primer día de pretemporada ya nos dijo que le diéramos una oportunidad, que confiáramos en él, en la idea. Cuando han venido mal dadas, que han venido, porque la primera vuelta pues hemos tenido rachas complicadas, nos pedía por favor que no tiráramos la toalla, que siguiéramos confiando en la idea y un poco la clave ha sido esa, ¿no? Tener paciencia, confiar en los unos en los otros, que tenemos pues equipo muy completo, una plantilla muy competitiva en todas las posiciones y la clave ha sido esa, tener paciencia, confiar y no cambiar, porque si empiezas mal y empiezas a cambiar cosas y tal, yo creo que ahí es cuando las dinámicas pues jodido darles la vuelta. Y nosotros en ningún momento hemos intentado pues cambiar ni nuestra idea de juego, ni el día a día entrenando, ni nada. Y ahora, pues eso, como dices, llevamos este 2025 que parece que nos trae todo de cara. Y nada, pues aprovechar la racha y a disfrutar el momento. Oye, es que tú ves los números y en los últimos 5 encuentros, 4 victorias, un empate. Es tremendamente complicado meterle mano al Club Deportivo Teruel. Y eso que en el mercado de invierno veíamos salidas, pues por ejemplo la de Domínguez, fíjate, yo lo decía, ¿no? Fue narraros ese partido, salirse y en esa misma semana abandonar la disciplina del club. Pero te tengo que preguntar por Obeng, porque ha sido una sorpresa muy grata, ya no solamente para los aficionados del Club Deportivo Teruel, sino también para los aficionados del fútbol aragonés en general, porque si ha salido. Sí, sí que es verdad lo que dices de las bajas, pues lo de Jorge, Antón, Luis, Dani, son cosas, pues es fútbol, todo el mundo quiere jugar y eso, pues como cada mercado, en este caso pues ha tocado varias salidas, también han llegado jugadores y sea que en este caso, pues como Aymar o como muchos otros, quizá creo que ya contra Arena estuvo algún minuto, el otro día contra Guernica salió no sé si media hora y estuvo también bastante bien. Y es un perfil de jugador que pues es diferente, encarador, de irse, de sacar faltas, de sacar centros, cosas. Y pues sí, que es verdad que hoy ha hecho un partidazo y nada más, nos ha agradado mucho por él. Pues vamos a ver qué decía en rueda de prensa el bueno de Isaac Obeng. Isaac, enhorabuena por el gol, ¿cómo te has visto? Muchas gracias, la verdad que muy bien, muy bien. Nada, con la confianza del míster y la forma del equipo, pues la verdad que ayuda bastante. Y pues muy contento con el gol. No era lo más importante, era la victoria, pero me gusta mucho de poder ayudar al equipo con los números. Aparte del gol, se te ha visto muy suelto en la banda, muy rápido, se te ha visto rápido y fino. ¿Tú cómo te has visto dentro del terreno de juego? Muy bien, la verdad, porque es lo que digo, si el míster te da la confianza, el equipo te da la confianza, al final entras y haces lo que sabes hacer y pues te suele salir bien. Y es gracias a mis compañeros y al míster por la confianza y por la forma que me ayudan. Anotas y además asistes. ¿Qué es lo que te gusta más, meter goles o darlos? Yo diría darlos, tío, porque soy muy de dar regalos, no sé, me gusta más hacer la gente feliz. Y te has despedido feliz. Sí, y me alegro mucho porque es lo que al final estamos buscando, que el equipo suba y que la gente esté contenta. Sí. Muy bien. ¿Listo? Bueno, pues ahí teníamos las declaraciones de Ben, tío sano, se le ve un tío sano. Sí que tengo yo la impresión, o dínoslo sobre todo a todos los aficionados del Club Deportivo Teruel, ese vestuario parece una familia. Sí que es verdad que sobre todo los que llevamos más tiempo ya desde el principio de temporada hemos hecho muy buenas migas y ahora pues estamos tratando de la gente que ha ido viniendo más tarde, pues desde el día 1 hacerle sentir que son uno más
que estamos todos en el mismo barco y Isaac, pues sí, es un chico tímido, pero desde el primer día pues le hemos, como quien dice, le hemos acogido y eso es muy buen chaval, muy buen chico, sí. Y ahora, ¿qué esperáis, ¿no? de lo que queda de temporada? Como te he dicho antes, las sensaciones son buenísimas, ¿no? Venís de menos a más, que eso es súper importante en el fútbol, una buena racha, y además en el tramo más importante, me imagino que pues en el vestuario, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, estaréis ya mirando, ¿no? Esos puestos de playoff a remar a contracorriente para intentar conseguirlo, que la verdad que sería una auténtica hazaña por el devenir de la temporada del equipo. Sí, sí que es verdad que tanto nosotros jugadores como cuerpo técnico somos ambiciosos, somos conscientes de que hemos arrancado muy bien, pero la realidad también es que los de arriba, creo que esta jornada menos la UD, han ganado todos prácticamente y sabemos que es complicado. Entonces, pues como nos dice Unai, tenemos que intentar enfocarlo partido a partido, suena un poco, pero es así. Este fin de Estella, intentar ganar, intentar sacar los 3 puntos, y si no es así, pues bueno, pues el siguiente partido en casa, que creo que es contra el Barbastro, pues lo mismo, intentar hacerlo bien, hacer nuestro fútbol y intentar ir sacando los partidos, porque sí que es verdad que nosotros hemos empezado muy bien, pero seguimos, no sé si a 3 del playoff, y te mentiría si te dijera que no nos fijamos en los puestos de playoff, pero eso, tampoco se nos quedan los anillos llevamos todo el año, un año un poco complicado, sobre todo la primera vuelta irregular en cuanto a resultados, y ahora sí que es verdad que lo vemos algo cerca, pero tampoco tenemos excesiva presión, así como creo que David del Utebo Boguera creo que ha dicho que para ellos era como una obligación, pues para nosotros más que obligación es una ilusión, ¿no? Sí que somos conscientes de que lo tenemos relativamente cerca, pero somos muchos equipos queremos estar arriba y va a ser complicado, va a ser jodido. Lo que pasa, Ander, que claro, el equipo viene de haber jugado en primera federación, de caer prácticamente en la última jornada después de haberse acercado una segunda vuelta casi de Champions, ¿no? Y claro, viendo como dice Héctor, ¿no? La ilusión que estáis generando, el Frente Mudéjar, que se ha redado todo el partido ahí, venga a cantaros, venga a daros aliento, y luego pues viendo el perfil de peloteros que tenéis, como puede ser el Bretón, Teo Lenormand, Joel Febas, es que tenéis una plantilla muy conjuntada y que practica un fútbol pues muy vistoso. La verdad es que es un placer narraros, porque es que lo que te digo, se disfruta muchísimo. Creo que tenemos una pregunta para ti. Hay una pregunta de uno de vuestros seguidores, de Edcon. Dice, cuando el equipo estaba cerca del descenso, ¿hubo dudas? Imagino que el míster diría que había que seguir creyendo y confiando. Eso es lo que he dicho antes, pues dudas siempre hay, y sobre todo igual más individuales, ¿no? Pero joder, ahora lo hemos hablado en el autobús volviendo, que la clave es lo que te he dicho antes, que en ningún momento siempre hemos confiado, siempre hemos sabido que el camino para pues, llegar a donde estamos o incluso optar por los puestos de playoff era este. No veíamos ninguna otra manera de ver el fútbol y lo que digo, pues el hecho de ser, como has dicho tú antes, una familia, eso también ha ayudado pues, en los momentos jodidos a juntarnos, pues si había que hacer alguna comida entre nosotros los jugadores, pues para modo de conjura, pues se ha hecho y eso, pues lo que decimos, ahora parece que todo está saliendo de cara, pero en la primera vuelta también, aunque parezca que no, hemos hecho partidos muy buenos. En cuanto a juego, hemos sido muy regulares, sí que es verdad que los resultados ahí hemos estado algo más irregulares, pero tampoco creo que la primera vuelta haya sido ni un desastre ni mala como tal. Sí que es verdad que pues, los resultados, lo que ahora, por ejemplo, el partido de las Arenas, hace igual 2 meses lo habríamos perdido o lo habríamos empatado, y ahora pues ese partido lo ganas, vas a Guernica y ganas. Yo recuerdo la primera vuelta partidos, pues el del Tudelano, el del Deportivo Aragón en casa que perdemos, muchos otros, del Barbastro allá, que no haces un partido malo, pero las dinámicas en el fútbol son así. Ahora está todo de cara y nos está saliendo pues bien, y la primera vuelta fue al revés.
Pues Dufour, un placer tenerte aquí en la grada. Sois muchos los laterales navarros que habéis crecido con el Club Deportivo Teruel. Esperemos que también sea tu Gracias. caso. Y lo dicho, mil esker, eskerrik asko. Muy bien, es que ricasco soy. Gracias, Agur. Agur. Adiós. Bueno, pues dejamos ya la visión global que hemos hecho de este Club Deportivo Teruel que nos tiene enamorados con esos 5 goles como 5 soles. Y creo que Héctor quiere poner algo. Si no lo pone, revienta. Pues venga, Héctor. Carlos, estamos en una liga que es un auténtico carrusel. Parecía hace 5 o 6 jornadas que el Arenas de Lecho pues iba a ser el franco vencedor de este torneo, que iba a ascender pues prácticamente ya con la gorra, y ahora mismo pues ha estado casi a punto de perder en Gobera, ha vencido por 2 goles a 1 al Barbastro, pero sufriendo muchísimo. Es muy importante haceros fuertes en casa, pero también es muy importante el intentar rascar puntos, ser positivos, no fuera de casa. El volver a la senda de la victoria para el equipo es muy importante, y sobre todo también hacerlo aquí en casa, donde me imagino que para ti es, pues tiene que ser un bastión. Sí, nosotros nos hemos hecho muy fuertes hasta ahora y ojalá que dure en Santa Ana, y queremos que siga siendo así, ¿no? Lo que pasa que, bueno, fuera de casa no tuvimos una buena primera vuelta fuera de casa, pero sí es verdad que el equipo a partir de diciembre, el equipo ha conseguido fuera de casa cerrar el grifo de los goles encajados, que eso era muy importante. Llevamos 4 porterías a 0 fuera de casa seguidas. Y es verdad que nos falta ese puntito más para poder ganar partidos, ¿no? Y en eso estamos trabajando, pero como tú dices, es que la categoría se ha puesto en un plan que ahora mismo ganar, tanto fuera como en casa, se está convirtiendo en una auténtica aventura, ¿no? Porque cuesta muchísimo sacar partidos, lo hemos visto hoy aquí, lo vimos la semana pasada en San Sebastián, nosotros contra la Real Sociedad, hoy el Arenas, pues por lo que me dices, 2-1, y también pues justo el partido, pues porque el Barbastro es un rival también muy, muy difícil. Y bueno, y de aquí al final me espero partidos de este tipo, como el de hoy. O sea, que habrá que gestionarlos muy bien para poder sacar algo positivo. La semana que viene, derbi, visitamos la ciudad deportiva, no en las mejores condiciones del campo, veremos cómo puede afectar eso al fútbol, al buen fútbol que hace el Utebo. ¿Qué partido te esperas ahí en la ciudad deportiva y qué Deportivo Aragón te esperas la semana que viene? Pues me consta que ellos se han reforzado bien ahora en invierno y creo que están mejorados respecto a hace un mes y medio o 2 meses, y me espero un partido pues de máxima dificultad. Siempre que vamos allí, el Utebo, a la ciudad deportiva, siempre encontramos un Deportivo Aragón hipermotivado y con muy buen nivel. Evidentemente el estado del campo no va a ayudar, pero no solo a nosotros, a ellos tampoco. Creo que el Aragón tiene jugadores con muchísimas calidades, y si el campo no está bien, que no lo sé, pues no acompaña para ellos, ¿no? Y para nosotros evidentemente tampoco, no nos interesa para nada. Pero bueno, lo que vamos a afrontarlo es como te he dicho antes del partido fuera de casa. Vamos a intentar ser buenos y ser sólidos en defensa, y vamos a ver si en ataque podemos sorprenderles, porque creo que una victoria ahora mismo fuera de casa refrendaría mucho este trabajo que venimos haciendo de mejorar cosas fuera de casa y de hacer cosas. Ojalá, por cierto, que al Deportivo Aragón y a todos los aragoneses les vaya muy bien y que... Pues ya hemos puesto la rueda de prensa. No sé quién le había preguntado, la voz me sonaba, pero bueno, lo dicho. Mucha suerte la semana que viene, que tendremos de nuevo derbi aragonés en esta segunda federación. ¿Contra quién se van a enfrentar los nuestros? Aparte, como bien ha dicho Ander Dufour, el Teruel visita Lizarra, visita Mercatondoa, campo jodido, muy complicado. Siempre esperemos que esta vez no se le atragante al equipo de Unai Mendía. El Deportivo Aragón, que va a recibir al Utebo, y ahí te lo dejo, al bote. El Guernica recibe también a la Sociedad Deportiva de Egea, que jugará el sábado a las 6 de la tarde en Urbieta, también una salida complicada para la Sociedad Deportiva Egea. El Barbastro, que el domingo a las 12 recibe al Club Deportivo Anguiano, partido importante para los de Dani Martínez para ganar en casa y intentar acercarse ya a las zonas que de la zona, salir de la zona roja. El Deportivo Aragón, como bien hemos dicho, hay derbi frente al Utebo, domingo también a las 12, y el Izarra, como bien hemos recordado, jugará frente al Club Deportivo Teruel a las 4 de la tarde en Mercatondoa.
Pues una vez analizada esta segunda federación, vamos con la primera federación, donde la Sociedad Deportiva Tarazona jugaba contra el Arenteiro más Aragonés. Y no Sí, pudo además, ser, ¿no, Héctor? pues perdía contra el Arenteiro. Además, pues aparte de, como decíamos, del cuerpo técnico, se encuentran también pues los jugadores que salieron del Real Zaragoza, tanto Andrés Borge como Tarsi Aguado, luego también Baselga, que por cierto marcó el 1-0. Y bueno, también pues recalcar, ¿no? que bueno, pues al final creo que ha sido fue un partido de muchísima ida y vuelta para ambos conjuntos. Sí que es verdad que el resultado es un poco engañoso, ¿no? Porque el Arenteiro marcaba el 1-0, como he dicho, por mediación de Baselga en el minuto 53, y luego en el 89 era cuando marcaba el 2-0 por medio de Cuellar, y 2 minutos más tarde marcaba el 2-1 para recortar distancias y maquillar el resultado Adri Fuentes, que se convierte en el pichichi de este grupo primero de Primera Federación. Pues esperemos que puedan seguir disfrutándolo durante muchísimo tiempo los aficionados del conjunto de la capital del Moncayo. La próxima semana se van a enfrentar a Osasuna Promesas, pero no sé si tenemos las declaraciones de Juanma Barrero, ¿puede ser? Sí, las tenemos. ¿Qué valoración haces de este partido? Una primera parte donde el Tarazona creo que se mantuvo bastante firme, una línea de 5 atrás, donde soportó muy bien lo que fue ese dominio territorial del Arenteiro, y no sé qué valoración haces del partido. Y tuvimos muchas ocasiones con unas contras muy peligrosas, un mano a mano, 2-3 balones que se pasean por el área, otro que no acertamos con la portería. Creo que hemos hecho la primera parte muy completa para jugar fuera de casa, y que con esta primera parte lo que no te puedes permitir es que 3 balones muy francos que han pasado por el borde del área chica, pues que la gente no vaya al remate, se queda atrás esperando a que les caiga y no nos va a caer como lo vayamos, y no hemos ido, nos hemos quedado. Pues insistimos mucho en que cada vez que va la pelota afuera hay que ir al área, pero seguimos pensando que va a venir Dios y nos va a dejar la pelota en la cabeza o en el pie para que la empujemos. Y eso no va a pasar. Si no vamos, pues los centrales seguirán sacando los balones tranquilamente, sin oposición ninguna. Pero ya te digo, muy contento con la primera parte. Creo que hemos controlado muy bien al Arenteiro, hemos dominado sin balón, que se puede dominar sin balón, que es una cosa que no sé si la gente lo puede entender o no, pero se puede dominar un partido sin balón como hemos dominado la primera parte, y tener muchas ocasiones, o tener por lo menos muchas situaciones, porque no acaban siendo ocasiones claras, porque al final son balones muy francos para llegar, meter la pierna y empujarla. No lo hemos hecho, no lo hemos conseguido. La segunda parte, bueno, obviamente que el Arenteiro ha mejorado, ha sido mucho más agresivo, ha sido mucho más intenso. Creo que el partido lo perdemos en un balón parado. Pues lo ha dejado claro Juanma Barrero, que por cierto, vamos, vaya repaso que al compañero que le hizo la pregunta del Arenteiro, poniendo los puntos sobre las íes, ¿no? Sí, la verdad que Juanma Barrero creo que otra cosa no tiene, pero pelos en la lengua los justos. Habla muy claro, y en todas las ruedas de prensa pues deja pinceladas y detalles para los titulares de la prensa escrita. Pero bueno, como te decía antes, creo que el partido, pues bueno, creo que el Arenteiro es uno de los equipos que el año pasado pues recién ascendido y hizo una gran temporada, estando muchas jornadas en puestos de playoff. Este año pues está igual, además tienen muy buen bloque y están muy bien trabajados por Raúl Jardiel, y creo pues que también, pues como decía Juanma Barrero, ¿no? Hay pequeños detalles que no se pueden dejar escapar en esta categoría, y en la primera parte pues si tienes 2-3 muy claras para empujarlas al segundo palo y no consigues materializar, al final pues en el fútbol estos errores lo acabas pagando, y más en estas categorías tan complejas, ¿no? Pero bueno, como decimos, pues continúa la Sociedad Deportiva Tarazona a mitad de tabla, en la 12ª posición, y bueno, la semana que viene pues recibe a Osasuna Promesas el domingo a las 3:30
en el Municipal de Tarazona, en un partido pues que me imagino que habrá mucha gente también pues por la cercanía, ¿no?, con el del conjunto navarro, la cercanía de Pamplona y bueno, no sé si habrá afición desplazada o no por ser un filial, pero seguro que la gente de Tarazona, el conjunto se van a apoyar a su equipo porque creo que es un buen partido, una buena ocasión para abrir brecha, ¿no?, con esos puestos de abajo, que además el Tarazona, a pesar de no haber entrado todavía durante toda la temporada casi en esos puestos, pues bueno, al final está todo muy comprimido, muy apretado, está simplemente a 3 puntos y creo que si gana el sábado, el domingo en el Municipal, se pondría con 33 y abriría un poco ya de brecha con esos puestos de abajo y creo que es importante, ¿no?, sobre todo sacar las victorias ahora ya en ese tramo de competición, sobre todo en casa, en el Municipal, que es donde tiene que hacerse fuerte el conjunto rojillo. Pues fíjate que para mí es una final, ¿eh? Es una final porque estamos hablando que Osasuna Promesas ahora en estos momentos tiene 28 puntos, ocupa el puesto 15º, a 2 puntos de la Sociedad Deportiva Tarazona, que cuenta con 30, pero claro, es un rival directo, aparte de un rival, pues bueno, que es el típico filial, pero estamos hablando pues que hay jugadores pues muy interesantes como Cristian Mutilva o el propio Unai Santos, jugadores que vienen de la propia cantera de Osasuna, pero también jugadores fichados e incluso algunos jugadores cedidos, como puede ser el caso de Isma Sierra por parte del Estoril, o también de Diego Moreno, que ha llegado después de estar cedido del Cartagena, y jugadores, pues como te digo, muy interesantes. Incluso el caso de Noel López o de Situs Oubeni, que son jugadores cedidos, uno por el Real Madrid y otro por el Dense, que le hacen pues ser un conjunto muy competitivo al equipo que dirige Santi Castillejo, una institución en el cuadro osasunista, y que, como te digo, pues bueno, va a ser un rival duro, complejo y difícil, como suelen ser todos los filiales, y más en este caso, el caso de Osasuna Promesas, pues que suelen nutrir de jugadores al primer conjunto, al primer equipo, y ya estamos acostumbrados, ¿no?, los que seguimos este fútbol a hablar muy bien de la cantera de Osasuna, que, como bien sabéis, cuenta hasta con un equipo en segunda ref, como es el caso del Subiza. Bueno, pues ya no nos queda más que acabar el programa. Casi hora y media de programa continuado y no os podréis quejar. Hemos tenido de todo, hemos ido a escape para tener tanto a Machote como a Ander Dufour en directo en nuestro programa, también a la responsable del Real Zaragoza, Noemí, y como no, al jugador del Club Deportivo Cariñena, a Rodri. Más no se puede pedir por menos. ¿Qué os pedimos? Pues que le deis a me gusta, que os inscribáis, que os suscribáis, que nos sigáis, que para nosotros es muy importante, y también pues para que el fútbol aragonés tenga una voz clara. Que os inscribáis, inscribiros, como dice Alejandro, que no cuesta nada y es gratis, y a nosotros pues la verdad es que nos ayudáis muchísimo en esta etapa de crecimiento. Lo dicho, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en la Grada FM para hablar de fútbol, pero entre semana tenéis que estar viendo el 40x20, que es nuestro programa de referencia en el futsal aragonés. Nos vamos, sed buenos, adiós.